Y vamos a meternos de lleno en las noticias porque, bueno, lo decíamos hace un rato nada más, el gobierno en el día de ayer el gobierno lanza esta cruzada, ¿no? De nuevo. A través de una de las conferencias de Manuel Adorni, hablan de este cambio, no solamente en lo que veníamos hablando en términos de salud y educación pública, sino también en toda la política migratoria del país, en plantear una reforma de ella, porque también va de la mano quien sale no a celebrarlo, pero también a difundirlo, podríamos decir, es Patricia Bullrich, porque están planteando un cambio de las estructuras migratorias de la Argentina, de los formatos en los que ingresan y egresan ciudadanos del mundo a nuestro país, y dentro de eso también entra lo que es salud y educación, que ahora es lo que vamos a conversar ahora, iniciando un poco con educación, como decía Delphi en la apertura, hablando de humo. ¿Por qué decimos que un poco, por lo menos en materia de educación, es humo lo que plantea? Porque Adorni lo que dice ayer es que se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes, y acá está la clave de esto: extranjeros no residentes, es que dice el gobierno. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Lo toman en ese sentido de estudiantes extranjeros no residentes. ¿Y por qué decimos que hay humo? ¿Y por qué decimos que acá está la clave? Porque no existe el concepto de estudiante no residente. No existe la carátula de soy un estudiante no residente. Lo explicaba ayer Guillermo Durán, decano de Exactas de la Facultad de Buenos Aires, de la UBA, ¿no? Lo explicaba ayer en La Nación más. ¿Por qué esta carátula es falsa? Y lo escuchamos. Una bomba de humo, un absurdo total. Digo, la gratuidad de la educación superior está fijada por la reforma de la Ley de Educación Superior del año 2015, que fija que los estudios de grado de las universidades nacionales son no arancelados, y plantear estudiantes extranjeros no residentes, no existe eso. Digo, cualquier estudiante que venga a estudiar a una universidad pública nacional tiene que sacar su residencia y tiene los mismos derechos que un estudiante de grado nativo. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna chance de ser aplicado, a no ser que modifiquen la Ley de Educación Superior. Bien. O sea, ¿tienen que ir al Congreso? Por supuesto, claro. Acá sí. No, digo, y que no solo me parece acá que el intríngulis o el quid de la cuestión no está tanto en que modifiquen la Ley de Educación Superior, a menos que se venga una reforma a lo menemista, ¿no? Que también lo hizo en su momento, sino ver qué trabas ponen también a partir de ahora para habilitar las residencias de los extranjeros, ¿no? Qué trámites o qué exigencias empiezan a poner, como por ejemplo el hecho de ahora querer deportar a cualquier extranjero que tenga algún antecedente de delito, lo cual obviamente abre una puerta muy inconstitucional, digamos, y arbitraria sobre la deportación de personas. Pero bueno, quizás la cuestión va a ir más por el lado de evitar o poner trabas a la residencia y a que se puedan hacer el DNI argentino, que a cobrarles, porque como decimos, aparte pensémoslo incluso en términos lógicos, ¿cómo una persona estudiaría si no reside en el país? Va y vení todos los días. Va y vení todos los días, claro. Claro, lo que dice Guillermo ahí, y donde está el foco en la cuestión, y lo trae Delphi. O sea, vos para ingresar a la universidad como extranjero tenés que tener la residencia. O sea, vos es el trámite que tenés que hacer a la hora de inscribirte en cualquier facultad nacional o provincial. Tenés que hacer el trámite de residencia. Bien lo dice Delphi, lo que puede aparecer ahora es trabas a la hora de sacarle residencia que no permita a la persona anotarse en la universidad. Pero vos no podés anotarte en una universidad no siendo residente, más allá del oxímoron que representa también la palabra. Y por eso decimos en el apartado universidad, en esta política migratoria que está avanzando el gobierno, es de alguna manera solamente, podríamos decir, un poco de pan y circo para su tribuna, que siempre estaba, hay un núcleo que no solamente pertenece podríamos decir,
al votante de La Libertad Avanza, que lo arrastra también al votante del PRO, y también un sector de la Argentina que siempre ha estado muy, muy en contra de que no solamente los inmigrantes accedan a la educación pública, sino también accedan a la salud. También siempre el argumento que aparece ahí es, si yo voy a su país, no tengo gratuidad de universidad, no tengo gratuidad de salud, y es todo lo contrario en términos de celebremos que en nuestro país sea todo lo contrario al mundo. No, insisto en esto que lo dice nuestra Constitución, a diferencia de otras constituciones del mundo, y lo decíamos a modo de chiste, pero no todas las constituciones del mundo dicen, como la nuestra, que se le va a contemplar todos los derechos a todas aquellas personas que quieran habitar el suelo argentino. En todo caso, si están en discusión con la Constitución, encima de las más liberales que hay en el mundo, bueno, que la modifiquen, pero mientras la Constitución arranque así, va a estar complicado. Y le sumo algo también, esto ya más de lo que yo creo, no nos olvidemos que en el día de hoy y en los próximos días se va a estar dando en Argentina la primera edición de la CEPAC, de estas conferencias de la ultraderecha a nivel mundial. Yo no creo que sea arbitrario que el gobierno salga en el día de ayer con este discurso, teniendo en cuenta que no nos olvidemos que más allá de esta particularidad sobre los extranjeros residentes o no residentes, si se puede aplicar o no, sí tiene que ver con la construcción de un enemigo, la exageración de un enemigo, de una creación de un chivo expiatorio, como se da al mejor estilo europeo, ¿no? Sí. Las extremas derechas europeas lo que hacen es decir, los inmigrantes están viniendo a nuestro país, están robando todo lo que a vos te serviría, te están usando tus servicios públicos y no pagan ningún impuesto y te lo están quitando a vos. Así que si vos sufrís la mala atención del servicio de salud, es por culpa de un extranjero que te la está utilizando y no porque no hay un Estado que la esté garantizando en los niveles necesarios. Y esto lo digo porque en realidad, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la cantidad de extranjeros representa un 4,3%, es decir, es un número casi insignificante. 1 millón de extranjeros son los que forman parte del sistema universitario nacional público. Es decir, no significa realmente, los problemas que tenemos en la educación pública, en la Universidad Nacional, no están vinculados con que haya extranjeros, no tiene nada que ver con eso. Sí con que el gobierno necesita este enemigo, aparentemente, o lo está copiando, como digo, al mejor estilo europeo, en el marco de, para mí creo, esta CEPAC, que va a venir grandes líderes de la derecha para cobrarse esta medida que les va a servir mucho para ponerse a torno con la derecha internacional. Abrimos esa pestaña un poco de la CEPAC para comentar bien a la oyentada que es este foro internacional convocado por Javier Milei, que será sede acá en la capital, ¿no? De la ultraderecha, así llamada. Donde ya fue a varias, Milei, fue a Brasil, fue a Estados Unidos. Va a estar sucediendo en el Hotel Hilton, donde se va a llevar a cabo, conjunto con el gobierno nacional, que habría que preguntarse, lo dejo como incógnita, si también el financiamiento de esta actividad está saliendo de la billetera del Estado o está saliendo de la propia billetera del presidente, o quien dice de algunos de los que financiaron sus estadías en los hoteles Libertador, ¿no? A principio de año, pero bueno, algunas de las caras que van a estar circulando, algunas de las personas, por ejemplo, Lara Trump, la nuera del presidente, la esposa de uno de los hijos de Donald Trump, también va a estar por videollamada, porque recordemos que en estas últimas semanas se empezó a vincular, o la justicia empezó a raspar en el sentido de buscar la verdad en el término de la presencia, la culpabilidad de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Estamos hablando en el intento de golpe de Estado del 6 de enero del 2022 en Brasil. Va a estar participando Bolsonaro de manera virtual también. No puede salir de Brasil. No puede salir de Brasil. Va a estar Agustín Laje, diputado de la provincia diputado bonaerense de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, ese es Romo. Romo, perdón. Laje es se me cruzaron los libertarios. Laje es podríamos decir, ícono intelectual del conservadurismo a nivel internacional. Patricia Bullrich también va a estar participando, y otros. Va a estar Abascal, ¿no? De Vox, referente de Vox de España. Viene toda la derecha internacional que los une, no más que ser conservadores y. Porque después, tal vez en términos, por ejemplo, lo que buscamos en términos de más de llevar la política a cabo en sus respectivos territorios, como lo puede ser, que no lo veo acá, pero puede ser Bukele también, son muy disímiles entre el gobierno de Javier Milei. Volvemos a hablar de la universidad ahora, cerrando esta pestaña. Bien lo decía Delphi en ese sentido, porque esta, más allá del humo, tiene una búsqueda de ser un financiamiento para las universidades, cuando bien lo decía Delphi, en las últimas encuestas de estos años, el 4,3%
de la matrícula nacional en la universidad corresponde a los inmigrantes. Esto desmontando un discurso que dice que la universidad en estos últimos tiempos se ha llenado de inmigrantes y están haciendo uso de nuestra educación. Ahí vemos un poco los gráficos de la evolución de inmigrantes en estos últimos años, en la presencia desde el 14 tenemos hasta el año 22, con la representación de esto que decíamos, un 4%, 4,3% más o menos de presencia de inmigrantes en nuestras universidades, y haciendo un poquito más en las privadas, siendo el 5,5%. O sea, en términos digámoslo, en gasto del Estado, es minúsculo comparado con más del 95% que corresponde a Argentina, pero igual, a su vez, si fuera 10%, si fuera 15%, está bien en el sentido, porque bien lo leíamos en el preámbulo de nuestra Constitución, pero en ese sentido, en Argentina y en esto de la política migratoria que va a avanzar el gobierno nacional, no representaría mucho más que, bien lo destacaba Delphi, poner algunas trabas en la hora de que alguna persona quiera sacar la residencia en nuestro país. Uh-huh. Sí, va a venir más por ese lado y por apuntar, ¿no?, a la creación entonces de, bueno, la culpa de todo lo que funcione mal no la tiene el Estado, no la tiene el de financiamiento del sector público, la tiene esa persona que no es cualquier extranjero, ¿no? Obviamente estamos hablando de extranjeros de los países limítrofes, porque si viene un europeo es un orgullo para la derecha que vengan los europeos al país. Si no se entiende este discurso de, bueno, mi abuelo, el que hizo este país porque vino de los barcos, pero a la vez no dejar que los estudiantes los estudiantes extranjeros habiten las universidades nacionales. No tiene mucho sentido, más que el racismo que se perpetúa en contra de las personas que nacieron en los países limítrofes de la Argentina. Saliendo de educación, sí. El otro punto del gobierno fue la salud, ¿no? Decíamos, en las universidades nacionales vemos que es más humo que nada, porque no te puedes ni anotar en una universidad nacional si no sos residente. Pero en el caso de la salud sí tiene un impacto muy concreto. Acá ya lo hemos hablado porque las provincias de Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza ya están haciendo efectiva esta política que en el día de ayer anunció en el gobierno, que tiene que ver con cobrarles un monto a todas aquellas personas que asistan al sistema público de salud y sean extranjeros no residentes. Pero fueron provincias que son limítrofes con otros países, justamente es donde, con otros países, donde algunas provincias en el último tiempo han llevado esta política a cabo. Estamos hablando, dijiste San Luis, Mendoza, Salta. Salta, Jujuy, no, San Luis no, Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza. Bien, o sea, son provincias que limitan con Chile, gobernadas principalmente por el radicalismo o el PRO, y son provincias que hace meses ya decidieron cobrar este precio a las personas que vengan a utilizar el sistema público de salud. Lo vienen aplicando. Quien ya rechazó de pleno esta idea fue la provincia de Buenos Aires. Así lo hacía público el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, justamente en línea con la postura de Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires aclaró que no va a cobrar a pacientes extranjeros, ya que primero, como decíamos, no tiene que ver con una búsqueda que tenga la provincia de Buenos Aires, y además porque solo los extranjeros representan el 0,2% de las consultas hospitalarias. Ahí lo vemos lo que dijo Nicolás Kreplak: las medidas que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada. No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio. Así lo decía Nicolás Kreplak, entonces, citando además un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, que habla justamente, vamos a ver algunos de los gráficos, de cuál es el impacto verdadero o que se puede hablar de la presencia de extranjeros, o qué tanto los extranjeros le roban a los argentinos la salud pública. Ahí lo vemos en los datos, son muy explícitos. Ahí estamos viendo cuántas consultas
en establecimientos públicos bonaerenses se dan entre extranjeros, en el caso de los argentinos. Como vemos, si nos venimos al total de 2023, un 99,78% son argentinos, un 0,22% son extranjeros de consultas que se den. Si alguien cree que un 0,22% es un gasto significativo para una provincia como la provincia de Buenos Aires y que por cobrarle se va a arreglar el sistema de salud público, que lo crea, pero puede venir y lo podemos discutir y lo podemos charlar un rato más. Vemos el otro gráfico también. Y también... Que vemos, pero vemos los internados, que capaz las internaciones son lo que más costo podría llegar a generar. Sí. Internaciones de extranjeros en el sistema público de hospitales bonaerenses, 0,8%. 0,8% es lo que representa. Esto lo digo no porque, como decía hoy Mati, no tiene que ver con que si fuera el 10% sí habría que cobrarle. Sí, porque claramente acá lo que vemos es que hay una búsqueda discursiva, ideológica del gobierno en señalar al extranjero como un enemigo interno de los argentinos o como los causantes de un montón de problemas, y como podemos ver, no tiene nada que ver los problemas que tiene el sistema de salud público con la cantidad de extranjeros que lo habiten o que necesiten su asistencia. Ni acá, ni en Salta, ni en Santa Cruz, ni en Mendoza, el sistema público, ya sea de universitario o de salud, va a mejorar porque se le cobre a los extranjeros. Y también es correr el foco de la discusión en términos de, bueno, vamos a discutir salud, discutamos salud pública. Es el foco de la discusión donde podemos marcar los malos, si tiene los malos funcionamientos de la salud pública, dónde hay que hacer foco, dónde hay que hacer mella. Es en quitarle derechos a inmigrantes o es de repensar la educación en términos de financiamiento. O sea, es también como correr el foco a la hora de discutir salud, más allá que hay un camino explícito de este gobierno de financiamiento de la salud e ir hacia un sistema del mercado en la salud donde quienes la sean los menos, porque no solamente es el inmigrante en ese sentido, porque seguramente si es un inmigrante que puede venir y pagar una salud privada en nuestro territorio porque tal vez le sale más barata que en su territorio, no habría problema con él. El problema es el concepto de la educación pública. Justamente este informe que yo mencionaba recién, que cita CREPLAC, de Fundación Soberanía Sanitaria, justamente plantea esto que dice Mati, dice: de acuerdo a los datos sanitarios, la atención a extranjeros tiene un impacto mínimo sobre el sistema de salud. ¿Qué hay detrás del cobro a los extranjeros? Justamente lo que indican es la restricción del derecho, la concepción del derecho a la salud. Dicen: el verdadero debate que se oculta detrás de las propuestas de cobro por prestaciones a extranjeros está más relacionado con diferentes concepciones en cuanto a la salud y al rol del Estado en la garantía del acceso universal que con el impacto sanitario que la atención de no residentes podría tener sobre los sistemas de salud provinciales, ¿no? Justamente tiene que ver con esto, no tiene que ver con si se va a poder financiar o no, si va a andar mejor o no, sino que lo que están poniendo en discusión es qué responsabilidades tiene el Estado en garantizar ciertos derechos, porque arrancan por los extranjeros, después dicen, bueno, no, aquellas personas que no puedan pagar el impuesto, no sé qué, no pueden ser atendidas y tienen que pagar. Digo, lo que están haciendo es negar la universalidad de los derechos, en este caso de la educación y la salud, como decíamos, en nuestro caso particular, en esas excepciones orgullosas de la Argentina, lo garantiza nuestra propia Constitución. Veremos si esto termina teniendo también cursos legales y dentro de la justicia, ¿no? Digamos, en términos judiciales, que esto empieza a tener sus caminos. Como decíamos entonces, la provincia de Buenos Aires no se va a plegar a esto que invitó a hacer el gobierno, y como decíamos, ya hay algunas provincias que lo están ejecutando, entre ellas Salta, Santa Cruz. Mendoza también en los últimos meses se sumó Chubut, y Jujuy está planteando hacer un sistema más parecido al de Santa Cruz. En alguna de esos casos la atención está costando 13.000 pesos. A los yanquis, ¿no? Sí. O sea, pasás un día internado, te lo cobran. Por ejemplo, a un extranjero que venga, no sé, digo, pues se habla de los tours sanitarios, que es lo que salió a decir Patricia Bullrich, pero no, por ejemplo, un extranjero que venga a pasar sus vacaciones, se lastima,
va al sistema de salud público, le cobran por día en estas provincias, ¿no? No va a ser así en el caso de, vacaciones, pues estamos hablando repito lo mismo, estamos hablando de no residentes. Sí. En su gran mayoría las personas que residen en la Argentina son residentes. Viven acá, tributan acá. Tributan acá, hoy lo señalaba. Para el término, porque siempre con mis impuestos se atienden. No, con los suyos también, porque todos compramos productos de consumo y todo viene con IVA. Por ejemplo, el impuesto más con el cual más recauda el Estado argentino, el IVA. ¿Por qué? Porque los ricos no pagan los impuestos que deberían pagar, entonces la mayoría de los impuestos la pagamos todos. Así que un extranjero si viene y se compra una botella de agua, está pagando impuestos. Sí. Así que hay que ver de última dónde se está yendo la plata, porque algo de lo que decía Patricia Bullrich es aquellos que no pagan impuestos y se llevan beneficios del Estado. Claro. Yo creo que lo mismo aplica, por ejemplo, a Galperín, que se lleva las exenciones impositivas para sus empresas por empresas de conocimiento y no tributa en nuestro país, ¿no? Tributa en el Uruguay. Sí. Marquitos Galperín, uno de los mayores beneficiados de este gobierno en términos de crecimiento. Y del Estado en general. El mercado libre y todo. El Estado siempre ha sido muy bueno con Marquito Galperín, que no tributa en la Argentina y él sí tiene los beneficios. Ahora el problema es una persona que viene de Chile a atenderse a un hospital en Santa Cruz o en Mendoza. Bueno, ahí lo que se está discutiendo, como decimos, es si hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, si hay extranjero de primera, si hay extranjero de segunda, y no verdaderamente que se mejore a través de este financiamiento supuesto ni el sistema de salud ni el de educación. Así es, pero bueno, veremos cómo avanza esto. Recién la noticia es del día de ayer, tendrá sus ecos y acá estaremos siguiéndola. 10:49 de la mañana, música